A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un escritor, acosado por las deudas, se comprometió con un comerciante usurero a escribirle una novela, a cambio de algún dinero por adelantado. Si el escritor no entregaba la novela en el plazo de 6 meses, el comerciante quedaba dueño de los derechos de autor de toda la obra pasada y futura del novelista. El escritor, atrapado por la bohemia y el juego, dejó pasar el tiempo, y cuando apenas faltaba un mes, horrorizado, descubrió que el plazo se acortaba en su contra. Algunos escritores amigos le ofrecieron entregarle alguna novela no publicada para que se salvara de aquel terrible pacto que parecía perder en pocos días. Pero el escritor, que se llamaba Fedor Dostoyevsky, rechazó firmar una novela ajena y se encerró a trabajar. Para cumplir el acuerdo, contrató a la más veloz secretaria taquígrafa de la época, una agraciada joven que cumplió su trabajo con absoluta eficiencia. La noche anterior al cumplimiento del plazo, Fedor Dostoyevsky pudo cumplir con el acuerdo y entregó, por debajo de la puerta de la casa del comerciante, los manuscritos de la novela. Al día siguiente, le habló a su secretaria de una nueva novela y le dijo que el protagonista estaba enamorado de una mujer más joven y le preguntó si ella recomendaría un final con matrimonio. La joven entendió el mensaje y le dijo: yo le respondo que sí me caso con usted. Y se casaron. Dostoyevsky, el escritor que penetró en las profundidades del alma humana, con sus más estremecedores conflictos, estaba naciendo un día como hoy, 11 de noviembre de 1821. Y desde entonces, sus lectores tenemos más luces para leer las sombras del alma humana. Detrás de las noticias. Titulares. El Metro de Quito, nuevo aplazamiento de su entrega. Ecuador en el puesto 99 en el índice global de innovación. Resfriado común, un aporte inmune contra el coronavirus. La capacidad hospitalaria en el Hospital IES Quito Sur está al tope. En emprendimiento hablaremos de emprendimiento, salud y biología. El segmento de opinión tendrá como tema Correa, gran ausente en Bolivia, y la importancia de la institucionalidad en política internacional y ahora Perú. Editoriales de Hernán López Luce, Los votos de octubre, y del doctor Fernando Arias. Álvaro Novoa juega al más puro estilo correísta y anota un golazo para Arauz. En deportes, Independiente del Valle, el primer campeonato nacional de fútbol, la Tri y la Noche del Recuerdo. En el segmento de nuestro mejor amigo hablaremos de mitos y verdades sobre la esterilización de las mascotas. Noticias del día con Carla Sánchez. Metro de Quito, nuevo aplazamiento de entrega. El Metro de Quito tiene un 98% de avance en su construcción, según informó Edison Llanes, gerente de la empresa pública metropolitana Metro de Quito. Sin embargo, su inauguración aún está lejos de programarse. Además, este no cuenta con la ordenanza que define el sistema de recaudación, las rutas de buses y el precio del pasaje. Inicialmente se anunció para el 2019, luego se amplió para el 2020, pero en septiembre de este año ya les informó que la entrega de la obra se proyectaba a marzo del 2021. Sin embargo, esta fecha podría volver a aplazarse. El debate de la normativa se realiza durante las sesiones del Consejo Metropolitano. Sin embargo, no es una garantía que se lleve con la celeridad del caso o que al menos se debata, dice Orlando Bastidas, analista urbano, quien señala que este modelo debió estar listo a inicios de este año, tomando en cuenta que el 2020 era cuando operaría la obra. Además, dice que las propuestas sobre análisis y tarifas de modelos de gestión llevan años archivadas y sin análisis. Ecuador en el puesto 99 en el índice global de innovación.
La investigación conjunta entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Universidad de Cornell y la Escuela de Negocios, UNCED, del Índice Global de Innovación 2020 ubica al Ecuador en el puesto 99 dentro de 131 economías analizadas. Este índice evalúa las instituciones, el capital humano e investigación, la infraestructura, la sofisticación del mercado y de negocios, así como también sus consecuentes resultados en términos de producción de conocimiento y tecnología y producción creativa. El país tiene deficientes resultados en calidad regulatoria, ambiente para hacer negocios, inversión en tecnología e investigación, entre otros. El resfriado común, un aporte inmune contra el coronavirus. Científicos de la Universidad Nacional de Singapur y la Duke Nos Medical School plantean que contagiarse de un resfriado común podría ayudar a algunos pacientes a generar anticuerpos contra la COVID-19. Esto podría deberse a la inmunidad de reacción cruzada obtenida de la exposición contra otros coronavirus, como los que causan el resfriado común o las otras variantes presentes en animales actualmente desconocidos. Para comprobarlo, el equipo evaluó a sobrevivientes de COVID-19 para detectar células T y se descubrió que este tipo de glóbulos blancos, entre otras, son eficientes. De manera que esto abriría la posibilidad al planteamiento de que las células T producidas por otros contagios en realidad podrían ayudar contra el SARS-CoV-2. Noticias del día con Meili Ross. El gerente del hospital IES Sur señaló en Noticiero Sucesos que esa casa de salud está llena con pacientes COVID-19. Escuchemos. Lamentablemente el hospital otra vez lo tenemos lleno. El hospital tenemos 170 camas en esta primera fase porque estamos retomando lo que ya habíamos superado, ¿no? Tenemos 170 camas en hospitalización totalmente lleno, lo cual nos obligó a aperturar nuevamente la cafetería. La unidad de cuidados intensivos nunca ha dejado de estar llena, con 43 camas, y lamentablemente pues las personas creo que le han perdido el miedo al virus y ahora ni siquiera vienen a los hospitales sino se automedican, y ese silencio epidemiológico hace que las personas, hablando directamente, desbaraten su salud, y cuando ya les falta el oxígeno, llegan al hospital en busca de una cama de UCI que no la encuentran. En cifras, nos explica cuántas de las personas que llegan al hospital solicitando una cama UCI no logran regresar a sus hogares, y resalta la importancia de no ocultar los síntomas y las graves consecuencias que puede generar el automedicarse. La tasa de mortalidad en la unidad de cuidados intensivos es del 38%, o sea, de cada 10 personas que llegan a la unidad de cuidados intensivos, lamentablemente 4 mueren. Promedios están en varón el 80% y en este caso mujeres el 20% de los que están alojados en la unidad de cuidados intensivos. Varón de 56 años con enfermedades preexistentes tiene una alta probabilidad de muerte. Con respecto a los casos en que jóvenes han tenido este tipo de sintomatologías agresivas, en la mayoría de los casos atribuye a que son diabéticos o tienen algún tipo de enfermedad fuerte que sin el COVID no la habían detectado, pero por el COVID, en este caso, el patrón se les hace más fuerte, y ahí es donde vemos esos casos de personas en una edad, en este caso, bueno, podríamos decir jóvenes, 40 años, con ese tipo de problemas. De las 400 pruebas PCR que realiza el hospital IES Sur, 60% de esos test arrojan resultados positivos. Más detalles a continuación. Desde el 15 de agosto hasta acá, las personas le han perdido el miedo al virus. Las personas se automedican, las personas ya piensan que el virus también desapareció junto al estado de excepción, y eso es lo que nos tiene ahora, que otra vez comenzamos. Nosotros tenemos una tonalidad, nosotros hacemos aproximadamente 400 muestras de hisopado o pruebas de PCR, y tenemos un positivismo del 60%, o sea, hay todavía muchas personas que se contaminan. Con el aceleramiento del número de contagios, existe la posibilidad de que se abran nuevamente los campamentos móviles a las afueras del hospital IES Quito Sur. Nosotros el campamento móvil lo bloqueamos
porque el campamento móvil tú tienes la particularidad ahora de tener una bombona de oxígeno. Ajá. O sea, no es un campamento de guerra o algo así de batalla, claro. No, tenemos ya con oxígeno y con todo. De ser necesario, y como estamos viendo las estadísticas, yo pienso que en una semana, máximo unos 10 días, habrá que abrir el campamento, porque las estadísticas no mienten, los números nos indican de que están llegando más personas y están llegando personas descompensadas. Nosotros teníamos hasta 260 personas que llegaban al hospital, pero en su momento ingresábamos 20, 25. Ahora nos llegan 100 personas, pero ayer mismo ingresamos a 40. Entonces, eso nos alerta a que todo nuestro contingente, que ya lo tenemos listo y que nos funcionó en algún momento, lo vayamos a tener que aplicar. La única manera de evitar contagios es aplicando el distanciamiento social, lavarse las manos constantemente y utilizar mascarilla. Con respecto a este punto, Danilo Calderón comenta que es indispensable adquirir un producto que garantice protección. Yo les pido que por favor utilicen las mascarillas quirúrgicas, la mascarilla KN95 o la N95 de la marca que crean conveniente o que esté a su alcance, pero que por favor esas mascarillas que son técnicamente aprobadas son las que deben utilizar. Recordar de que a veces estamos en el grupo de esto del 80% que solamente pasa con un resfriado, pero lamentablemente si adquieres el virus, capaz que a ti no te pasa nada, pero puedes llegar a tu casa y lamentablemente infectar a tu papá o a tu abuelito y convertirte en un asesino. Y lamentablemente, sin tratar de hacerle daño a alguien, lo vas a contaminar y esa persona puede fallecer. De mi parte y de parte de todo el hospital, a ustedes les agradecemos por la oportunidad que nos da de informarle a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también vemos tanta lucha, tantas jornadas de trabajo, pero cuando vemos a la calle a las personas con ese irrespeto social, nos preguntamos o nos queda la interrogante si estamos haciendo lo correcto o si lo que estamos haciendo vale la pena. Entonces, un llamado a la conciencia social, al uso correcto de la mascarilla, a recurrir al alcohol gel cuando no pueden aplicarse un lavado de manos y también al distanciamiento social. Después habrá mucho tiempo para celebrar que todavía seguimos vivos. Las fiestas y reuniones familiares pueden esperar. Por ahora es indispensable cuidarnos y cuidar a quienes nos rodean para evitar el sistema de salud colapse y más personas sigan perdiendo su vida en los hospitales u hogares. Quédese aquí en la señal de Telesucesos, Canal 29. Emprendimientos con María Fernanda Arauz. Bienvenidos al noticiero de Telesucesos. Las mejores noticias del día llegan para usted. Hoy conversaremos sobre emprendimientos, salud y biología. Soy María Fernanda Arauz. La pandemia generó cambios drásticos en los hábitos de consumo de las personas. Sin embargo, con la reivindicación de los negocios se puede lograr una alternativa eficaz para la adaptación al tiempo actual. La Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas del Ecuador, AIBE, preocupada por estos desafíos, impulsó los establecimientos del sector alimenticio con capacitaciones que les permitan mantenerse informados de las tendencias de consumo del 2021 y los protocolos de bioseguridad que contribuyen en la reactivación de los negocios. Bárbara Gijón, experta de marketing gastronómico de la Universidad de las Américas, UDLA, en una de sus charlas afirmó que la psicología del consumidor se ha transformado debido a los cambios que han sugerido en el mundo. Sin embargo, el marketing gastronómico tiene como objetivo confrontar los nuevos retos que traerá el próximo año. Un paso esencial para crear marcas sólidas es plantear un perfil del cliente y saber sus gustos e intereses. Así se podrá conocer más acerca del consumidor. La presencia en las redes sociales y los motores de búsqueda de Google son esenciales para que cada negocio se pueda dar a conocer. Para esto es fundamental el uso de plataformas digitales como Facebook e Instagram. La variedad de tonalidades en un plato llama la atención de las personas y las impulsa a publicitarlo en sus redes sociales. Esto se puede lograr a partir de ingredientes naturales como lavanda, remolacha, pitahaya, moringa y bayas. La reducción de basura y el uso de utensilios biodegradables son un factor que inciden en la vida de las personas. Como dueño de un negocio, la unión a estos valores con los que sus clientes les permitirá tener un mejor acercamiento que se alinee a su estilo de vida. La personalización de productos, el servicio a domicilio, creció a raíz de la pandemia y ha venido para quedarse. Por eso mejorar la presentación de los productos es necesario para captar la atención y fidelidad de los consumidores.
Comunicar las medidas de bioseguridad de forma transparente generará una sensación de confianza como parte de esta tendencia. Se puede implementar un sello de seguridad en las fundas de los productos para que el cliente sea el único que lo pueda abrir. Ahora vamos a hablar sobre noticias de salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de seno es el que con más frecuencia es diagnosticado y la principal causa de muerte por esta dolencia en mujeres, representando el 23% de los casos diagnosticados, cerca de 1,4 millones de mujeres y el 14% de muertes al año, es decir, cerca de 458,000 mujeres al año en el mundo. Por otra parte, según las estadísticas del INEC, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en las mujeres. Ocupó el lugar 11 de la lista de causas generales de fallecimientos femeninos en 2017. Solo ese año se registraron 670 defunciones por cáncer de seno en mujeres y 3 en hombres, que corresponde a una tasa de mortalidad de 3,9 por cada 100.000 habitantes. Es por ello que existe la importancia de ahondar en una cultura de prevención alrededor de esta condición, de tal forma que todas las mujeres, en especial después de los 50 años, se realicen un chequeo médico de manera periódica, al menos una vez cada 2 años, independientemente de presentar síntomas o signos al momento de la consulta médica. Un diagnóstico oportuno marcará siempre la diferencia y contribuirá a mejores desenlaces médicos para detener un mayor control y ahondar en una cultura de prevención alrededor de esta condición. Las mujeres deben autoexplorarse por medio de la visita y el tacto, al menos una vez al mes, para detectar de inmediato cualquier anomalía. Es importante siempre consultar y visitar al médico, no lo olvide. Y para finalizar vamos a hablar de biología. Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de las Américas y la Universidad San Francisco de Quito en la revista Current Biology presenta por primera vez un análisis sobre el proceso de radiación en género de plantas Scalesia, endémico de las Islas Galápagos. Este estudio se constituye en el primer análisis sobre los procesos evolutivos que han dado origen a la diversificación de este género endémico y emblemático de las Islas Galápagos, indicó Juan Ernesto Guevara, investigador y docente de las Universidades de las Américas, quien participó y colaboró con la investigación. Este no es solo el primer análisis sobre los patrones de diversificación de este género endémico de las Islas Galápagos, sino que es el primer hecho de un grupo de plantas del archipiélago, afirma Guevara sobre el estudio. Los resultados determinaron que si bien el ancestro de Scalesia colonizó las islas hace poco más de 2,5 millones de años, el grupo comenzó a diversificarse hacia aproximadamente unos 500.000. Este evento de especificación reciente es fundamental para entender las posibles adaptaciones de las especies de Scalesia a las condiciones ambientales en Galápagos y los posibles impactos del cambio climático en las islas. Aún tenemos mucho que aprender y estudiar de la biología de este grupo. Por ejemplo, cuáles pueden ser los impactos del cambio climático en las especies de esos grupos endémicos y en las islas en general. Modelos climáticos indican que los hábitats más húmedos de las islas podrían desaparecer en un futuro. Este escenario podría ser crítico, dado que el hecho de que las especies del grupo se hayan diversificado recientemente y que sus poblaciones sean muy pequeñas, podrían implicar que la base genética para la evolución de las características que le permita al grupo adaptarse a un nuevo contexto ambiental aún no existe, afirma Guevara. Gonzalo Ruiz, investigador de la Universidad de San Francisco y coordinador del proyecto, coincide en que los resultados de este estudio son importantes para entender cómo las especies invasoras, el cambio climático y las actividades humanas en Galápagos pueden impactar a grupos de especies únicas de las islas. Conocer las relaciones evolutivas de Scalesia es un primer paso para entender aspectos relevantes de su ecología, así como para mejorar las medidas de manejo y conservación de estas especies que solamente se registran en este archipiélago ecuatoriano. Los datos recopilados permitirán a la dirección del Parque Nacional Galápagos dar paso a programas de manejo o retrointroducción de especies en caso de ser necesario, explican los investigadores. Por ello, este y otros proyectos similares son coordinados en conjunto entre esta entidad de control gubernamental e instituciones académicas y de investigación como la UDLA, Universidad de San Francisco y el Galapagos Science Center, participantes de esta importante publicación. Estas son las principales noticias. Gracias por estar aquí. Este es el noticiero de Telesucesos, donde hoy conversamos sobre noticias de emprendimiento, de salud y biología. Siga cuidándose. Soy María Fernanda Arauz. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Muy buenos días. Hoy quiero seguir hablando del estadio del Independiente del Valle.
Ustedes van a ver tomas de cómo está el escenario y cómo va a quedar a través de un render de 3D. Es un recorrido virtual. Muy hermoso el estadio. Va a tener una capacidad de aproximadamente 20,000 personas. Va a ser el primer estadio en Sudamérica que cumple todas las normas de la Federación Internacional de Fútbol FIFA. Esta obra es de Michel Deller. Michel Deller y su equipo es el que diseñó el estadio, la estructura. Es como el de Johan Cruyff, el estadio del Barça, el pequeñito, pero más grande este. Tiene una tribuna, si nos hacemos idea, tiene la tribuna principal, hagamos idea del Estadio Olímpico Atahualpa Albatán, en el sector de la preferencia, con 2 pisos, va a haber cabinas a los lados, tanto en el arco sur como norte, va a haber, y en el frente a la tribuna, va a haber un graderío de unas 12 graditas o 10 grados máximo. Todo el estadio va a estar cubierto. Es decir, es una verdadera joya, les digo, este estadio que está construyendo el ingeniero Carlos Vega, profesional graduado en la Escuela Politécnica del Ejército en el año 1985. Están trabajando las 24 horas y los 7 días. Quieren este estadio inaugurar con un equipo de fama mundial. Obviamente, para hacer esta inauguración, tendrá que pasar este periodo del COVID. Mucha gente está feliz por las vacunas, pero ¿cuándo vendrán las vacunas aquí al país? ¿Cuándo? Nos preguntamos nosotros. Pero en todo caso, si las cosas van como el presidente ha dicho, que ya han firmado convenio con laboratorios, puede ser a mediados o a finales del año próximo, 2021, cuando el estadio del Independiente del Valle se inaugure. Yo sí quiero, créame que yo le admiro a Michel Deller. Le felicito por su tenacidad, por su ímpetu, por su trabajo y por su dedicación. Una visión de empresario. Se metió al fútbol no para perder, se metió al fútbol para ganar y al mismo tiempo para coadyuvar y colaborar con el fútbol ecuatoriano. Yo no me olvido, cuando Michel Deller iban los chiquitos y le saludaban Michel y él les decía los nombres de cada uno. Y un momento dado yo digo, Michel, ¿y qué vas a sacar con esto? Me dijo, basta que yo saque un futbolista y el resto estudie y sean hombres de bien, para mí el objetivo se ha trazado. Bien por Independiente del Valle y bien por Michel Deller. Hablemos de el primer campeonato nacional de fútbol. Ayer se celebró el primer partido, pero en el año 1957, es decir, hace 63 años, se celebró el primer torneo de fútbol ecuatoriano. Intervinieron por Guayas, Emelec y Barcelona, y por Pichincha los equipos del Deportivo Quito y el equipo de Sociedad Deportiva Aucas. El escenario elegido, el estadio que se conocía como el Arbolito y ahora es el lugar de concentración de las manifestaciones indígenas, que es una pena cómo se destruyó ese estadio. No valoramos lo que tenemos. Digo que jugó el Deportivo Quito con Barcelona. Ernesto Guerra Galarza, el popular trompudo, el hombre que dirigió a varios equipos, yo diría que es uno de los técnicos más exitosos, fue el hombre que convirtió el primer gol. Y los dos que hizo el Deportivo Quito, porque al final el Deportivo Quito le ganó al Barcelona 2-1. 6,838 espectadores, dice Jaime Naranjo, hombre que hace las estadísticas, asistieron. Dejaron en ese entonces una taquilla de 5,787,30 centavos. Con la convertibilidad del dólar a esa época, $385. En el Capuel se jugó el partido número 2 de este primer torneo, cuando Emelec enfrentó al Aucas. El equipo eléctrico en el George Capuel le ganó por 2-0. ¿Cuánta agua ha transcurrido o ha pasado bajo el puente? Buenos torneos, en épocas donde los jugadores sentían la camiseta. Ahora los jugadores
Bueno, yo también si sería jugador de fútbol haría lo mismo, ¿no? El dinero. ¿Qué saco con el amor a la camiseta si al final me muero del hambre? Lamentablemente es así, ¿no? Hoy el dinero es necesario, nos quita de problemas y el jugador ahora mira su futuro económico y se acabó. Hablando de futuro económico, por ejemplo, Richard Carapaz, él está ya feliz con lo que ha ganado en el Ineos y obviamente va a tener deseo de seguir ganando. Él no podría haber ganado ni de broma lo que ganó en el Ineos con otra actividad. Eliminatorias. El día de mañana, Ecuador va, mejor dicho, ayer viajó a Ecuador a La Paz en vuelo charter y va a jugar el día de mañana a las 16 horas ante Bolivia. Hay que recordar que este va a ser el partido número 13. Espero que no sea de mala suerte para Ecuador y les voy a decir por qué de mala suerte. Porque Ecuador mantiene el invicto en 23 partidos. ¿Cómo ha sido el asunto? Se ha jugado 12 partidos, 6 en La Paz, 1 en Guayaquil y 5 en la capital de la República. Se ha logrado por parte del Ecuador 9 victorias, ha habido 2 empates y 25 goles a favor y 11 goles en contra. Vamos a ver qué pasa con el equipo ecuatoriano, que con el señor Gustavo Alfaro nos ha dado un poquito de esperanza. Perdió ante Argentina en un marcador que creíamos que iba a haber goleado, no hubo tal. Ganó aquí ante Uruguay y vamos al tercer partido en La Paz y luego le recibiremos a Colombia. Finalmente, sigan mirando los recuerdos de la noche nuestra que hicimos hace más de una década, para que vean cómo hemos sido unos periodistas frontales y sin compromiso, y siempre apoyando al deporte, sobre todo al deporte amateur, al que casi nadie le mira, pero nosotros consideramos que es algo vital, esencial para el desarrollo deportivo. De mi parte, muchas gracias. Ya estaremos mañana con ustedes. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Este ha sido el programa para recibir al señor Danilo Acosta. Pobrecito, tanto informe que nos ha dado. Se ha quedado sin garganta, se ha quedado sin voz. Ya sabíamos nosotros los pretextos. Y eso más, si no le mando un mensaje, tampoco venía a trabajar hoy día. Porque pobrecito tanto ha trabajado para Noches Nuestra que quería descansar. Mientras otros compañeros, por ejemplo, mi compañero de radio y la red, Diego Melos, llegó en el mismo avión. A las 10 estuvo en la cancha. Lucho Vega Paredes, a las 2 estuvo en la cancha. El señor a la 1, recién me despierto, estaba dormido. Créame que qué difícil que ha sido trabajar. Qué grave que ha sido trabajar. Qué duro que ha sido trabajar. Esta es la llegada, amigos y amigas. ¡Qué recibimiento! Danilo Acosta, Arboleda. 6 de julio del año 2007, amigas y amigos, una fecha que jamás va a ser borrada de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestra memoria. Víspera del 777. Miren, mañana es el día 7 del mes séptimo del año séptimo. Dicen que de acuerdo a la astrología, usted mañana puede pedir lo que gusta, lo que desee y que se va a cumplir si pide con fe. Yo me adelanté y dije, ojalá que el Danilito venga hoy día. Y créeme que se ha salido a cumplir, es decir, mañana lo que voy a pedir mañana se cumple de por sí. Cada vez que Danilo Acosta hacía la publicidad en OP de las cuñas, llorábamos de aquí, decíamos, pobrecito Danilito, la de haber asaltado, la de haber robado, la de haber violado, ha de estar pasando súper chévere. Aquí preocupados. Ha venido ya ayer el señor Danilo Acosta, mejor dicho, hoy a la madrugada el señor Danilo Acosta, y ha querido darse vacación también hoy, el sapo, después de haber tenido más de 8 días de vacación, que se ha sacado la madre, se ha sacado madre en otro medio, pero en este medio no se ha sacado nada. Aquí más bien descansando, chévere. Esto de tener jefes así con alma de Dios como yo, definitivamente estamos fregados. La próxima vez ya hemos condicionado con José Guerrero. Se le va a Danilo Acosta, reemplazo. Definitivamente.
Es que viene acá, vean, me saqué la madre, pobrecito. Le juro, no había. Y esa vez que estuvimos con José Guerrero planificando, no. Al día siguiente dije, verás, no hay internet. Estaba cansado. Era un peligro salir. En Venezuela están retrasados en las comunicaciones. Yo tenía que narrar todito los partidos porque los monos me matan si no narro. Señor de la Costa, venga con la pausa, señor de la Costa. Muy buena, muy buena. A ver. Gracias, doctor, por este informe. Bueno, contento, alegre de retornar porque estaba cansado. No venga por nada, absolutamente nada. Venezuela es un país que está en pésimas condiciones. No es como lo pintan. No es como que el comandante Chávez es lo máximo. No es así. No es así. Las entradas les dieron a todos los chavistas. ¿Estuviste en el hotel? Sí, señor. Aunque sea jabón era que lo traiga. No, sí tengo un jabón. Aunque sea usado. Lo traje para el José Guerrero, jabón negro que había allá. No, y le cuento la plena, doctor. Aunque sea palillo de dientes, vea, este palillo de dientes es cogido del hotel tal. No. Créame, doctor, que yo pensé otra cosa. Una servilleta, aunque sea luego que se limpie, era que guarde, diga, vea, para que vean. No había cómo. Todo hay que reciclar. Qué desgraciado. ¿No? Bueno, a la final. Una belleza. Ya vimos eso. Pero la organización desastrosa. Eso vimos. Desastroso. A las afueras de los escenarios, una polvareda total, las vías no estaban terminadas, los baños destrozados. Oiga, no había ni cómo orinar, tenía que uno. No ve nadie. ¿Y por qué destrozados? No estaban terminados. Pero eso y encima de eso, la gente, no sé, aquí no es solo en Ecuador, es en todas partes del mundo. Pisaban, destrozaban todo aquello. Lo bonito de esto es que hubo bastantes mexicanos, pero los mexicanos dañaron el mercado. Llegaron como casi 40,000 mexicanos a Venezuela. Harta plata. Sí, mucha plata. Es la primera Copa América que va harto extranjero, ¿no? Bastante. ¿Se acuerda que Carlos Vera, cuando vino aquí el 93, creo que fue la Copa América, dijo que iban a venir millones de millones? Acá no vino nadie. Los mexicanos vinieron un poco, no vinieron brasileños. No vinieron nadie. Bueno, pero ¿sabe una cosa? Los mexicanos, con mariachi incluido en todos los estadios, les saludaban a huevos y osos. Esto es nuestra. Usted ha venido mamado. Lo mejor mamado. Esa es la música ecuatoriana. ¿Qué tal los venezolanos? ¿Cuántos levantes? Se lo extrañó atentamente Mario M. Ay, quedé traumado. No pude hacer nada. Recuerdo en el 92 cuando fui la primera vez a Venezuela. Está bravísimo Danilo. ¿Y está grande? Yo sí. Está bravísimo Danilo. ¿O no hizo nada ya? ¿O qué le faltó? Defiéndase solo Danilo. No me faltó nada. Me faltó más tiempo, eso sí. Le digo que... Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu mejor amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy aquí para compartir consejos sobre la tenencia responsable de mascotas. Y vamos a hablar sobre los mitos y las verdades en torno a la esterilización de los animales de compañía. Uno de los mitos más comunes es que las hembras deben tener una primera camada o un primer celo antes de ser esterilizadas. Bueno, la realidad no es tal. Tanto los gatos como los perros pueden ser esterilizados a partir de los 4 meses y la evidencia médica indica que sobre todo las hembras cuando son esterilizadas antes del primer celo usualmente son más saludables y evitan problemas como el cáncer de mamas. Así que tu mejor amigo lo merece. Por eso estoy aquí y nos volveremos a escuchar. Soy Nivaldo Machín de la Noval. Muchísimas gracias. Segunda parte del noticiero Telesucesos. Opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación.
La Asamblea Nacional acordó exaltar la valía y trayectoria de la distinguida ciudadana Lola Villaquirán de Espinosa, ponderando su activismo e invariable interés para defender, concienciar y promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas y otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito social. Desde la Dirección Nacional de la Mujer, Lola Villaquirán encabezó la creación e implementación de políticas públicas importantes como el modelo de funcionamiento y atención de las comisarías de la mujer y la familia, la promulgación de la Ley 103 contra la violencia a la mujer y a la familia y la creación del CONAMU en 1997, una conquista de las mujeres ecuatorianas y de sus organizaciones para la construcción de la igualdad de género. Bajo la dirección de Lola Villaquirán, en la Constitución de 2008, se incorporaron un conjunto de derechos que sentaron las bases para reformas legales en los campos de la educación, el trabajo, la salud, la participación política, entre otros. Se formuló y promovió la implementación de la Ley de Maternidad Gratuita, que preservó el acceso a la salud reproductiva de las mujeres de escasos recursos. En este periodo se formuló el primer Plan de Igualdad de Oportunidades 1996-2000, que fue el marco de referencia para proponer, diseñar y dar seguimiento a políticas de equidad de género a nivel del país. Lo más relevante de los procesos antes mencionados es que fueron construidos e implementados con la participación de las mujeres, apoyando así el fortalecimiento del capital social en los movimientos y organizaciones no gubernamentales. Desde su compromiso con las mujeres, Lola Villaquirán aportó su tiempo, su esfuerzo y su entrega para que el Estado ecuatoriano reconociera la importancia de la institucionalización de políticas públicas en favor de las mujeres. La corrupción con Freddy Bravo. El candidato Arauz ha dicho que en sus cálculos o para sus cálculos hay algunos temas que consideran o los considera, en forma interesada naturalmente, un termómetro respecto de cuál podría ser el resultado de su elección. Uno, la reforma constitucional en Chile, así lo dice. ¿De qué reforma está hablando? ¿De qué reforma habla? Recién inicia el proceso para conformar para conformar la instancia que resolverá la reforma constitucional, o constitucional, la reforma a la Constitución, mejor dicho. De suerte que, ¿de qué estamos hablando? Segundo, ha dicho que las elecciones en Bolivia y en los Estados Unidos son asimismo parte de este termómetro o sistema de medición que seguramente él piensa que le favorece. Lo de Chile, ya lo dije, lo de Bolivia también lo asume como un asunto que para él es algo así, una luz al final del túnel. Y lo de los Estados Unidos también lo dice. Sí, pues nos querrá decir que los demócratas en los Estados Unidos son afiliados a la Revolución Ciudadana Internacional. No son sino apenas estas actitudes y esta declaración no es apenas una especie de sueño de perros, como decía alguien. No es más que eso. Pero además ha dicho de que al Ecuador regresará el señor Correa cuando él triunfe en las elecciones. Pero no nos han dicho nada, ni él ni Correa, de algo que es evidente. ¿Cómo así pues no estuvo en Bolivia el señor Correa, que es uno de los más importantes feligreses que tiene esta tendencia, si la podemos llamar así? ¿Será que ya está a buen recaudo y que tiene miedo poner un pie fuera de Bélgica? Porque ¿cómo ha de perderse semejante espectáculo? Pues tenía que estar ahí con la camisa bordada, con la actitud esa de quitarán de ahí, ¿no es cierto? Así que ya está viviendo
la primera parte de su encarcelamiento. Tiene que estar confinado en Bélgica porque todavía no ha habido ningún pronunciamiento respecto de lo que podría ser la protección de ese país a él declarándolo ciudadano belga. Así que Correa ya hasta este momento en uso pleno, parecería una contradicción, de sus limitaciones y de su confinamiento. Se perdió la fiesta de Bolivia. Y claro, esa fiesta como que terminó el día de hoy. Cuando fueron a la frontera, el señor Morales, acompañado de el presidente de la Argentina, a despedirlo. Casi fue una despedida medio como entre fúnebre y triste, porque el recibimiento que esperaba, dicen los expertos y los conocedores del lugar, Evo como que no estuvo a la altura de sus expectativas. Claro, él que no es una persona, por lo que se ha visto, de lo que somos testigos, muy cercana a los temas democráticos en esencia, en el fondo y en la forma, seguramente esperaba que él sea llevado en andas al Palacio de Gobierno en La Paz para que le diga al presidente recién posesionado: el señor Arce, ya llegué, ya estoy aquí, así que vamos a hacer el gobierno entre tú y yo. Se quedó, parece, con las ganas, y pronto veremos el desenlace de este reencuentro de Evo en Bolivia. Qué gusto haber estado con ustedes. Global Hoy con Alan Carney. A 5 meses de las elecciones que deben escoger al nuevo presidente del Perú, es defenestrado el actual presidente Vizcarra, a su vez sucesor de otro presidente destituido, el señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero el tema no concluye ahí. Hace poco más de un año, recordemos, en abril de 2019, Alan García, el expresidente de la República, se suicida ante su inminente detención por acusaciones de corrupción durante su gestión gubernamental. Ollanta Humala, por otra parte, y su esposa, Nadine Herrera, enfrentan juicios por cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que podrían condenar en condenas de más de 20 años de prisión. El expresidente Toledo está encausado por motivos similares y está fuera del país pues si regresa sería detenido también. El expresidente Fujimori languidece en prisión desde hace años por delitos de corrupción, como lo hace también su hija y heredera Keiko Fujimori por similares motivos. Mirando al Perú en retrospectiva, me imagino que el gran escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa debe agradecer, y nosotros con él, su derrota ante Fujimori. El destino nos permitió disfrutar de una de las más dotadas plumas del idioma castellano y a él estar libre y a sus anchas por el mundo. Con semejante estadística, estamos viendo que el 100% de los presidentes peruanos desde 1990 a la fecha o están presos o fugados, sea en otro país o al otro mundo, o han sido destituidos. Con estos antecedentes, se pensaría que para las elecciones de abril sería muy difícil conseguir algún candidato, ¿verdad? Pero no. Así a vista de pájaro, ya hay como 20, dispuestos, claro, a sacrificarse por la patria, por el pueblo o por cualquier otra entelequia que se les ocurra.
si bien la situación que vemos en Perú es extrema, no es más que un reflejo de lo que sucede en la región. La política ha devenido lamentablemente en mecanismo de enriquecimiento personal y de movilidad social, con las honrosas pero muy contadas excepciones que sí las hay. Esta actitud generalizada es el denominador común de gobiernos y actores políticos en la región. Reconozcámoslo, desde México a la Argentina, la ética y el concepto de servicio son los grandes ausentes de este, por otro lado, superpoblado y sórdido mundo de la politiquería. Pues esto que vemos y sentimos no es la política. La política es ese espacio de acción y encuentro común para buscar el buen gobierno y el bienestar de todos. La destrucción de las instituciones que hacen real y posible un provechoso ejercicio democrático o su cooptación a proyectos populistas autoritarios es evidentemente parte de la agenda de toda suerte de politiqueros de circo, de saltimbanquis ideológicos, de ilusionistas y de payasos. Pensar que nos hallamos ante una coincidencia continental puede resultar cómodo, pero ciertamente es ingenuo y poco realista. Es indispensable interpretar y entender los intereses y los beneficiarios de lo que está ocurriendo en la región. Al final del día, el objetivo es la destrucción de la confianza de la población en el sistema democrático para dar campo libre al autoritarismo mesiánico o ideológico en su objetivo de incautarse para su beneficio el país y la sociedad. Detrás de estos, ahora en alianza estrecha y extraña, aparecen tarde o temprano los grupos delincuenciales que saben perfectamente que no hay mejor negocio que apoderarse de un país para convertirlo en santuario de impunidad, donde puedan vivir a gusto y tranquilos más allá de la ley. Para perpetuar el nuevo orden, es imperativo el empobrecimiento general del país al punto de convertir a los ciudadanos en mendigos para poder presentarse ante ellos como redentores, que generosamente van dejando sus migajas entre los agradecidos siervos. Es deber de todo demócrata y de todo ciudadano libre el enfrentar esta lamentable consigna, este impuesto destino manifiesto que de ninguna manera es aceptable. El futuro de miseria que prefiguran ya Venezuela, Cuba o increíblemente la Argentina no necesariamente debe cumplirse si hay ciudadanos dignos y decididos a defender sus libertades, sus instituciones y sus principios. Muchas gracias. Opinión. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de la institucionalidad. Las elecciones en Estados Unidos se han desarrollado de una manera poco usual para dicho país. Semanas antes de la elección, cuando se realizaba la votación por correo, el presidente Donald Trump afirmaba que no reconocería los resultados si estos no le favorecían. Nunca antes un mandatario estadounidense había dudado de la fiabilidad del proceso electoral, generando sombras alrededor de las elecciones, sin evidencias que sostengan sus afirmaciones. Parecería que, con base en sus proyecciones, los resultados no le favorecerían, tal como lo muestran hasta este momento los resultados electorales. Los anuncios de fraude sin las suficientes evidencias, sumado a una difusión de información sin verificación en las redes sociales, son un cóctel perfecto para el advenimiento de prácticas populistas a las cuales desgraciadamente estamos acostumbrados los latinoamericanos. La infalibilidad del líder,
la encarnación de la voluntad popular en su persona, la identificación como enemigos a los opositores, la ausencia de un debate democrático y el desdén por las instituciones son algunas de las características propias del líder populista y son las que ponen en riesgo a la democracia. Anonadados, hemos visto como en Estados Unidos, un país con una fuerte institucionalidad, ahora está en los ojos del mundo entero por la actitud de un presidente que nos recuerda mucho a algunos déspotas que gobernaron nuestros países, abanderados principalmente por la entelequia maltrecha denominada como el socialismo del siglo XXI. Atrás quedaron los procesos electorales donde la madurez de sus políticos permitía que en cada elección el candidato perdedor felicite públicamente al candidato ganador, deseándole éxitos en su gestión, y a su vez el candidato ganador agradecía los deseos de su contrincante. Parecería que el populismo que tanto daño ha hecho a la democracia y a la institucionalidad del sistema político en los países de América Latina ha llegado a Estados Unidos con consecuencias impredecibles. El populismo no puede coexistir con la institucionalidad democrática. En cualquier país del mundo donde han existido políticos que haciendo uso de las principales herramientas populistas han socavado sus instituciones y han puesto en peligro la democracia en esos países. Parecería que en Estados Unidos hay una fuerte respuesta tanto de demócratas como de republicanos para frenar y cortar de raíz a este problema, y eso lo podemos ver tanto en las declaraciones iniciales del presidente electo llamando a la unidad de todos los estadounidenses o las muestras de apoyo de líderes republicanos como del ex candidato presidencial Mitt Romney o el ex presidente George W. Bush. Solo las instituciones fuertes pueden hacer frente a supuestos iluminados que, lejos de encarnar la voluntad popular, usufructan del Estado para satisfacer sus intereses y, en algunos casos, sus egos. Estados Unidos, si bien nos deja una señal de rechazo al populismo del presidente Trump, también nos da un aviso que no debe ser ajeno para el Ecuador. El populismo está ahí, como león rugiente buscando devorar la institucionalidad democrática. Es nuestro deber cívico, más importante, evitar que regrese. Muchas gracias, soy Marjorie Chávez. Editorial con Carla Sánchez. Álvaro Noboa juega al más puro estilo correísta y anota un golazo para Arauz. El día de hoy el Consejo Nacional Electoral aprobará la candidatura a la presidencia de Álvaro Noboa, que usa como plataforma de participación y auspicio al partido político Justicia Social 11. Afín al correísmo de Jimmy Salazar y la delincuente Pamela Martínez, quien tiene sentencia en firme por el delito de cohecho y al haber sido cooperadora eficaz del caso Sobornos luego de declararse culpable, cumplirá una sentencia reducida de 3 años y pagará $368.632 como reparación integral al Estado, dinero que probablemente vendrá de la chequera de Alvarito. Ese dinero le permitirá a la PAME sobrevivir sin perder sus bienes, luego que la universidad le retiró sus títulos a ella y a su esposo. Hace algunos meses, Álvaro Noboa renunció a su candidatura a la presidencia imitando a Otto Sonnenköster, al mencionar que había que hacer un frente común para evitar el retorno del correísmo a Carondelet, y así apoyó de manera indirecta a Guillermo Lasso. Sin embargo, hace 48 horas cambió de opinión y en un video de 2 minutos de duración, Alvarito anunció su candidatura al afirmar que será el presidente de todos los ecuatorianos, quienes serán los que gobiernen y velen por sus intereses, atacando de frente y con orgullo a la pobreza y corrupción. Le pregunto a Álvaro Noboa, ¿cómo puede atacar de frente y con orgullo a la corrupción cuando es auspiciado por la tienda política de un corrupto y una delincuente a quienes le retiraron sus títulos universitarios y deberán pagar casi $400.000 que no cayeron del cielo, sino vendrán de una chequera magnánima? Sin duda, la jugada de Rafael Correa y de Andrés Arauz fue espectacular y digna de resaltar. Hicieron lo que parecía imposible. Dividir a la derecha y a la alianza Creo Partido Social Cristiano se fue al garete porque Álvaro Noboa tendrá una importante votación restándole votos a Lasso, y lo más probable es que ni él ni el banquero lleguen a la segunda vuelta.
Arauz podría alcanzar el triunfo en primera vuelta o ir al balotaje con Yacu Pérez. La historia es el mejor profesor. En Bolivia, al no juntarle a Carlos Mesa con Luis Fernando Camacho, le dieron el triunfo en primera vuelta a ir a Yacu Pérez y a Luis Arce. Vive y vencerás, uno de los 11 principios de Joseph Goebbels, tan usados por el correísmo y por el funcionario. Y para aquellos que predican, votaré por Álvaro para presidente, ya que chuchas, lo más probable es que su voto consiga que vayamos al mundo de Venezuela y a la cacería de brujas, cuando Correa diga, prohibido olvidar compañeritos a quienes nos persiguieron. Así se avisora el futuro. Editorial. Los votos de octubre. No hay los votos en la Asamblea Nacional para aprobar la ley de extinción de dominio, pero sí los hay para enjuiciar políticamente a la ministra Romo por el uso de bombas lacrimógenas en contra de las turbas que arrasaron con Quito en octubre del año pasado. No es broma. No ha habido los votos para expulsar o suspender de su seno asambleístas que tienen glosas por más de 40 millones de dólares o que han sido condenados por la justicia penal y que asisten campantes a la asamblea o que en su momento taparon los abusos sexuales en las escuelas para no empeñar la imagen del gobierno anterior. No, para eso no hay los votos. Sí los hay para elegir presidente de la Comisión de Justicia a un individuo que tiene 19 investigaciones fiscales y 3 denuncias penales. Pero no hubo los votos para aprobar un informe acusatorio en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y así poderla llevar a juicio político. Allí los partidos que hoy se rasgan las vestiduras bloquearon ese enjuiciamiento político. No hay votos para reformar la legislación penal, para endurecer las penas de los delitos en contra de la administración pública, como lo propuso el asambleísta Callejas. No ha habido decisión ni votos para reformar la legislación de contratación pública y eliminar los resquicios que han facilitado el robo más descarado en la obra pública. No hay decisión ni votos para reforzar la fiscalía, darle autonomía y sobre todo recursos económicos para enfrentar el fenómeno de la corrupción. El régimen anterior, calificado como el más corrupto de nuestra historia, dejó tras de sí una maraña legislativa y un laberinto normativo creado ex profeso para encubrir el enriquecimiento de la pandilla y para violar sistemáticamente los derechos humanos. En su esfera de competencia, la fiscal general ha dado pasos importantes para devolver cierta institucionalidad al país. La Corte Constitucional y la Contraloría han hecho otro tanto, y hasta el Ejecutivo ha puesto en su parte, pero la Asamblea no tiene votos para eso. Increíblemente, para lo que sí hay votos es para censurar a la ministra de Gobierno por supuestos abusos en contener la cobarde agresión a la capital del país por hordas de salvajes. Con esta absurda decisión, y a pesar de que digan y griten que no es así, la Asamblea lo que hará es darle un trofeo a los líderes que protagonizaron esa agresión, invitarlos a que lo hagan de nuevo y legitimarlos internacionalmente. Ya bastante daño le ha causado al país la actual Asamblea. No se entiende sinceramente cuál es la necesidad de irrogarle y de interrogarle ahora un perjuicio de esa magnitud. La odiosidad que ha despertado la doctora Romo en muchos asambleístas no puede estar por encima del interés de preservar al Ecuador frente a acciones de terrorismo. Con decisiones como estas es como si se han destruido las democracias de la historia. Quienes estaban llamados a ser guardianes de su vigencia permitieron el ingreso abierto o sobre oficio de sus enemigos por la puerta principal de sus instituciones. Poco importa si lo hicieron por estupidez, ingenuidad o cálculos electorales. El resultado es el mismo. La pandilla desde sus guaridas de la Tacunga o Bélgica y los líderes terroristas del pasado octubre seguramente enviarán a los asambleístas un caluroso agradecimiento. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.